Bueno, hola a todos. Soy el doctor Jorge Hansen. Les voy a dar hoy el teórico sobre campo visual. En realidad, el campo visual siempre se debe hacer en forma monocular. Eso es un detalle vital. Y el campo visual es toda la porción del espacio que un ojo puede ver manteniendo la vista fija en un punto determinado. Toda esa porción de espacio que el paciente ve, eso es un campo visual. Ahí siempre recordamos entonces que se debe hacer en forma monocular. Para poder hacer un campo visual tenemos distintos sistemas de evaluación a lo largo del tiempo. Yo les voy a describir más o menos cómo fue la evolución de los distintos elementos que usamos para realizar los campos visuales. Hace ya muchos años empezó todo con estas pantallas, que se denominaban pantallas de Bjerrum, que era el que la había inventado, y era una pantalla negra de 2 metros por 2 metros, el paciente colocado a 2 metros con un ojo tapado, y sobre esta pantalla se le mostraba un índice que era nada más que un redondel blanco, por ejemplo de 5 milímetros, sobre la punta de un puntero negro. Eso se le mostraba desde la periferia hacia el centro en distintos ángulos, en distintos meridianos, y cuando el paciente lo veía, nosotros íbamos haciendo puntos en un campo visual de papel que ya teníamos graficado, íbamos obteniendo una serie de puntos donde el paciente veía en los meridianos que el paciente iba viendo el puntito. Este índice tiene en todos los puntos que vamos a obtener igual sensibilidad visual, y si lo unimos con una línea, vamos a obtener lo que se denomina una isóptera. Era la unión de todos los puntos de igual sensibilidad visual por una línea. Si queríamos hacer una isóptera más externa, aumentábamos el tamaño del índice y la hacíamos así. Y si queríamos una más pequeña, bueno, bajábamos el tamaño del índice. Luego teníamos el perímetro, que también se proyectaba un índice sobre el perímetro, y este arco, como ven ustedes ahí, servía para ver la periferia, y la pantalla más para ver la zona central hasta los 30 grados aproximadamente. Estos dos elementos fueron desarrollando la mayor parte de las patologías que yo les voy a mostrar hoy en campo visual, fueron descubiertas con este sistema. Más adelante ya se pasó a lo que se denomina perímetros y campímetros de cúpula. El paciente se ponía dentro de una cúpula con un ojo tapado y tenía que mirar un punto central. Del otro lado, el observador podía controlar si centraba el ojo permanentemente o no. Sobre esta cúpula se proyectaba un redondel blanco de un tamaño determinado. Esto era el índice que usábamos en este caso. De la periferia hacia el centro, cuando el paciente tocaba el timbre, nosotros del otro lado, en un papel nuevamente de campo visual, podíamos ir obteniendo una serie de puntos, que al unirnos íbamos a determinarlo, igual que lo que hacemos con la pantalla, una isóptera. Mostrábamos el índice en diversos meridianos y luego hacíamos la unión de los puntos con una línea, obteniendo la isóptera. Si queríamos una isóptera más grande, la hacíamos con mayor tamaño del lumínico, y si queríamos una más pequeña, poniendo un índice más pequeño. Pero esto ya pasó a tener no solo la posibilidad de cambiar el tamaño del índice, sino que también se podía cambiar la intensidad lumínica. Y esto nos permitió establecer una serie de variables que ayudaban mucho a nuevas medidas del campo visual.
Después apareció los perímetros computarizados que tenemos actualmente. Estos perímetros y campímetros tienen un orificio y el paciente mira a ese orificio y el campímetro le manda una luz desde adentro hacia el ojo. Utiliza el ojo de cúpula. Cuando el paciente ve esa luz, aprieta un timbre y por supuesto va realizando un nuevo sistema de interpretación de campimetría, que al final yo les voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible para que sepan qué es una campimetría computarizada. Bueno, toda esta evolución ha llevado a las determinaciones de campo visual. Yo siempre trato en este teórico de explicarles qué diferencia entre un campo visual, que ya dijimos lo que era, y la agudeza visual. La agudeza visual es simplemente la medición de la visión central. Es prácticamente únicamente la mácula lo que se evalúa. Se hace con un cartel de pruebas que se coloca en la pared a una distancia determinada que ya está predeterminada y se hace leer al paciente siempre con un ojo tapado, la cantidad de hileras que ve. Hay distintas maneras de interpretarlo, pero siempre tratamos, si ve las 10 hileras, colocamos que tiene 10 sobre 10 de visión. Si tiene 5 hileras de visión, colocamos 5 décimos y así. Esto sirve para evaluar realmente la función macular. Y cuando ustedes quieran pedir a algún paciente para saber si tiene algún vicio refractivo o no, lo que hay que pedir es un examen oftalmológico con medición de agudeza visual. No tiene nada que ver con lo que es un campo visual. Bueno, acá vemos un campo visual de los que hacíamos con el perímetro de cúpula, en donde se ven todas las isópteras del campo visual. El campo visual tiene límites periféricos que ya están predeterminados, más o menos todo el mundo tiene lo mismo. Hacia la nariz el campo visual, hacia el sector nasal está un poco más limitado, más o menos 50 grados, 60, hacia arriba aproximadamente 70 grados, 60 o 70, hacia abajo 70 o 80, y hacia la zona temporal vamos a tener una extensión mayor del campo visual y llega casi hasta los 90 grados. Y aparte de dividirlo por la zona central en dos porciones, una temporal y una nasal, tenemos dos elementos muy vitales que son el 0 grado, el centro del campo visual, que es la representación de la mácula, y al lado, entre los 10 y 20 grados del sector temporal, tenemos la mancha ciega, que es la representación gráfica de la papila. Acá vemos los límites nuevamente del campo visual y tenemos un corte de perfil. Nosotros decimos muchas veces que el campo visual es una isla de visión en un mar de ceguera. Y esta isla tiene un centro que justamente corresponde a la mácula, que es el pico máximo de visión. Y al lado de la mácula vamos a tener un cráter, esa zona negra que ven, que es la representación de la mancha ciega. La papila no tiene conos y bastones, por ende no va a haber absolutamente nadie, ese cráter que ustedes ven. Hacia la periferia también se puede detectar que va bajando la visión y hasta desaparecer. Vamos a continuar con lesiones asociadas a patología. Vamos a hablar de escotomas, de reducción concéntrica de la visión y también con alteraciones de la forma del campo visual. Acá vamos a tener reducciones concéntricas del campo,
En este caso, hablamos siempre de la retinosis pigmentaria, que es una patología del epitelio pigmentario, una degeneración del tapetum retinal hereditaria, y que va a producir, los conos y bastones están metidos adentro del epitelio pigmentario y viven gracias al epitelio pigmentario. Por ello, la destrucción real del cono y bastón se da cuando el epitelio pigmentario se altera. En esta patología se van degenerando el epitelio pigmentario y por ende se va perdiendo los conos y bastones y la visión. Trae algunas características como es esta reducción concéntrica del campo visual, manteniendo la visión central bastante bien. El paciente comienza con un síntoma característico que se llama hemeralopía, que es la pérdida de la visión nocturna o mala visión nocturna. Esos son los primeros síntomas que aparecen. Luego el paciente comienza con estas contracciones y va a quedarle una visión en caño de escopeta. Es únicamente la visión central lo que le queda. En la periferia el paciente tiene muchas dificultades para ver y para deambular. Así que esta patología no tiene tratamiento hasta el momento. Hay algunas formas de esta patología que va a realizar una atrofia del epitelio de la papila y por ende va a terminar en ceguera, y otras que mantienen más o menos la estructura central conservada y van a permitirle al paciente ver durante muchos años de su vida. Acá vemos un fondo de ojo donde se ve la dispersión pigmentaria en el fondo de ojo, típica de la retinosis pigmentaria, y esto es un dibujo donde pretendemos mostrar lo mismo y ver que la papila, en este caso, y la mácula se mantienen indemnes hasta que en algunos casos, como les dije, se va a la atrofia de papila y a la pérdida de visión. Después vamos a tener otro tipo de patologías campimétricas. En este caso vamos a hablar de los escotomas. Pérdidas, manchas dentro del campo visual patológicas. Una de las patologías que trae este tipo de escotomas es el glaucoma crónico simple, que a lo largo del tiempo, cuando la presión ocular se mantiene elevada, va lesionando progresivamente el nervio óptico y trayendo como consecuencia lesiones campimétricas. Como pueden ver ahí, las lesiones siempre son en la periferia, en la mácula se mantiene indemne y por eso no nos sirve la medición de la agudeza visual para el control de un glaucoma. Lo único que sirve es el control del campo visual, porque se va a ir destruyendo, primero empezando haciendo, como vemos a la derecha, un escotoma en cimitarra, siempre empezando de la papila. La cimitarra es como la daga de los árabes, y después progresa, hace un círculo alrededor de la mácula y termina siendo un escotoma arciforme superior, con un pequeño escalón que se denomina escalón de Ron. Esto sigue progresando en la periferia, pero siempre la mácula permanece indemne, hasta los estadios finales, en cual la destrucción del nervio óptico ya va a ser muy grande y va a llevar como consecuencia a una pérdida total y definitiva del campo visual. Acá tenemos otra foto de campos visuales glaucomatosos, característicos, comienzan en la papila y se extienden por arriba de la mácula. Otro con un escalón de Ron, son todos los mismos tipos de lesiones campimétricas. Bueno, y acá vamos a tratar de explicar la diferencia entre neuritis óptica y edema de papila. El esquema de la izquierda es el esquema relacionado con la neuritis óptica. Las neuritis ópticas están asociadas
a neuritis retrovulvares, a la patología desmielinizante o a algunas patologías inflamatorias del nervio óptico. Pero la mayor parte se asocia a la desmielinización del nervio óptico en determinadas enfermedades. La neuritis óptica trae como consecuencia de la alteración brusca de la agudeza visual. Y eso se debe a que se produce un escotoma central. Eso trae como consecuencia entonces la pérdida brusca y rápida de la visión y no puede ver, ni leer, ni hacer nada porque el centro del ojo está con un escotoma. Escotoma central característico de las neuritis ópticas. Otro elemento que podemos ver es el fondo de ojo, y en el fondo de ojo realmente ya les voy a mostrar después que no trae prácticamente patología. Se ve el fondo de ojo con algún pequeño borramiento, pero por lo general está bien. En cambio, en el edema de papila, que se produce por una hipertensión endocraniana, por un traumatismo, por un tumor, cualquier patología que vaya a traer una hipertensión craneal, puede generar un edema de papila. Eso comprime el nervio óptico desde afuera y va a traer una alteración característica que es el agrandamiento de la mancha ciega. Pero la agudeza visual, en este caso al contrario del anterior, se mantiene bastante bien porque no invade la mácula este escotoma. El otro elemento, que es el fondo de ojo, ahí sí vamos a ver una lesión muy florida, con borramiento de los bordes, con ingurgitación venosa, con exudados por todos lados. Así que vamos a ver ahora los fondos de ojo. En este caso es un fondo de ojo asociado a una retinosis, a una neuritis óptica, en el cual prácticamente no se ve nada. Otro también asociado a la neuritis óptica, apenas a veces un borramiento de los bordes, y acá sí. Acá vamos a ver un clásico edema de papila. Si alguna vez lo pueden ver, realmente no se van a olvidar nunca más. Van a ver el borramiento total de los bordes de la papila, no se observan. La ingurgitación venosa por todos lados, exudados, blancos, dispersos en la papila y en el fondo de ojo. Es imposible de confundir. Recuerden entonces los tres elementos que les menciono: neuritis óptica, pérdida brusca de visión, escotoma central y fondo de ojo que se observa poca lesión. Edema de papila, visión conservada, fondo de ojo, agrandamiento de la mancha, en el campo visual agrandamiento de la mancha ciega, y en el fondo de ojo una lesión manifiesta como la que estamos viendo ahora. Estos son alteraciones campimétricas centrocecales que se dan a veces en pacientes que tienen intoxicaciones alcohólico-tabáquicas. Son muy raras, pero se pueden dar. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la vía óptica. Acá tenemos un dibujo de la vía óptica donde se puede ver el globo ocular, el nervio óptico, el quiasma, la cintilla óptica, cuerpo geniculado externo, radiación óptica y corteza occipital. Yo traté de hacerlo, normalmente lo hago con dibujos en el pizarrón y me es muy fácil de explicar. Acá traté de hacer algunos esquemas, como van a ver con computadora, para ver si pueden entender en forma sencilla realmente los distintos tipos de lesiones que se van a ver en la vía óptica. Este esquema es un esquema elemental donde se ve globo ocular, nervio óptico, quiasma, cintilla, cuerpo geniculado externo y radiaciones ópticas. Y acá tenemos que ver que todas las fibras que están en azul, la línea azul, de origen temporal, van a ver el campo nasal, y la retina
de origen nasal, va a haber el campo temporal. Si ustedes siguen la línea azul, ven que la retina temporal, las fibras que se originan en la retina temporal, van a continuar del mismo lado que empezaron y van a terminar en el lóbulo occipital sin ninguna, van a ir siempre por el lateral y terminan en la parte posterior, no cambiando de lugar. En cambio, las fibras nasales, la línea roja, va a pasar por el quiasma, se va a decusar y va a terminar del lado contralateral. Y luego, bueno, termina también en el lóbulo occipital. Siempre esto es muy importante, hacer un dibujo así y hacer flechas a nivel del ángulo, a nivel del globo ocular, para acordarse que la retina nasal ve campo temporal y la retina temporal ve campo nasal. Háganlo, dibújenlo cuando les tomen el examen, y si alguna vez tienen que hacer algún diagnóstico en su profesión, bueno, siempre acuérdense de hacer un dibujo similar a este o parecido. Bueno, vamos a empezar con distintas lesiones. En este caso, vamos a ver qué pasa si se produce una lesión a nivel del nervio óptico. En ese caso, lo que va a traer es una pérdida total de la visión de ese ojo. El campo visual va a estar anulado. En cambio, del otro lado, la visión se va a mantener y el campo visual se va a mantener normal. Eso quiere decir que las lesiones campimétricas que son monoculares, siempre hay que pensar en el nervio óptico o en el globo ocular. Nunca pensar más atrás, porque todas las lesiones que ya son quiasmáticas o posteriores son bilaterales. Eso es muy importante, ir entendiendo cómo transcurren las fibras nerviosas a lo largo de la vía óptica y qué alteración campimétrica van a tener. Ahora vamos a entrar ya en el quiasma. Tenemos una patología muy importante que es el adenoma de hipófisis, que se encuentra en la silla turca, y arriba se encuentra el quiasma óptico. No solo cuando se agranda por un adenoma se agranda la silla turca, sino que también se va hacia arriba y toca el centro del quiasma, justamente lesionando las fibras rojas que ustedes ven ahí, que son las fibras nasales que traen el campo visual temporal y van a traer lo que se denomina una hemianopsia bitemporal. Esta es una hemianopsia de las más comunes que existen. Ténganlo presente todos los que van a hacer clínica, endocrinología, que es bastante frecuente encontrar este tipo de hemianopsias. Ahí vamos a ver la hemianopsia heterónima, bitemporal. Heterónima es porque está en lados contrarios, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Pueden ser bitemporales, como en este caso, asociado entonces al adenoma de hipófisis. Ahí vemos cómo está la silla turca, la hipófisis arriba, y cómo se va a ir llevando por delante. Puede empezar por arriba o por abajo la lesión campimétrica, de acuerdo que sean las lesiones por adenomas cromófobos anteriores, o un craniofaringioma también puede traer una lesión del centro, pero y empieza la alteración campimétrica empieza por abajo. Bueno, muy bien. El quiasma se encuentra, como vamos a ver en un dibujo que se ve perfectamente bien, rodeado por el polígono de Willis. Entonces, patologías vasculares ateromatosas o lesiones importantes de las arterias pueden desde la periferia afectar las fibras que vienen del sector temporal. La línea azul, en este caso, se encuentra cortada desde la periferia. Y eso va a traer como consecuencia la pérdida de los campos nasales, trayendo lo que se denomina una hemianopsia binasal. Esta hemianopsia es rara, no es tan común como la bitemporal. Ahí vemos una hemianopsia heterónima, binasal, y vamos a ver entonces
acá perfectamente el polígono de Willis envolviendo al quiasma, la arteria cerebral anterior, la carótida. Cualquiera de esas arterias pueden tener distintos tipos de patología y dañar la periferia del quiasma. Ahí lo vemos también. Bueno, entonces, todas las hemianopsias que se producen a nivel quiasmático son heterónimas. Por afuera, bitemporales o binasales. Pero todas las hemianopsias son heterónimas. En cambio, todas las hemianopsias que vamos a estudiar ahora, por detrás del quiasma, son homónimas. Están o del lado derecho o del lado izquierdo. Pero la lesión hay que estudiarla siguiendo la vía. En este caso, un paciente que tiene una patología en la cintilla izquierda por lesiones tumorales, por problemas vasculares o por lo que sea, si se lesiona el lado izquierdo, como vemos ahí, se corta la fibra temporal que va directa a la línea azul que trae el campo nasal de ese ojo, y por el contrario, en el otro ojo se corta la fibra roja que vemos ahí, la línea roja que vemos ahí, que trae el campo visual temporal. Entonces vamos a tener una hemianopsia, o sea, pérdida de la mitad del campo visual derecha. Ya vamos a ver algunos dibujos y fotos que van a aclarar esto. Por el contrario, si la lesión es del otro lado, se va a cortar la fibra que trae el campo nasal, las fibras que traen el campo nasal, que son las fibras temporales, la línea azul, y se va a cortar la línea roja del otro ojo que trae el campo temporal. Entonces, en el ojo derecho, la línea azul trae el campo nasal y la roja del otro lado va a traer el campo visual temporal. Por eso se va a determinar una hemianopsia del lado izquierdo que se denomina lateral izquierda. Ustedes pueden determinar algunos elementos acá. Cuando la hemianopsia es lateral derecha, la lesión se encuentra en el lado izquierdo anatómicamente. Cuando la hemianopsia es lateral izquierda, la lesión se encuentra en el lado derecho. Ahí vamos a ver una hemianopsia homónima, que quiere decir retroquiasmática, como les dije, lateral derecha. La lesión es retroquiasmática izquierda. Si se da del otro lado, es al revés. Pero el espacio que se encuentra entre el quiasma óptico y el lóbulo occipital es muy extenso, entonces tenemos algunos elementos, como les vamos a mostrar acá, que nos va a permitir orientarnos es más o menos dónde está la lesión. En este caso, vamos a tener una hemianopsia lateral derecha y vemos que la imagen es igual en los dos campos. Entonces vamos a decir que son congruentes, son parecidas, son congruentes. Por otro lado, tenemos que la mácula está libre. Entonces vamos a decir que tiene respeto macular. Estos elementos, por supuesto, pueden ser alterados. En este caso es una hemianopsia lateral derecha, donde las imágenes son diferentes una de la otra. Entonces, en vez de congruentes, son incongruentes, son diferentes en el dibujo. Y a su vez,
vemos que no tienen respeto macular. Estos dos elementos van a traer como consecuencia una interpretación que es la siguiente. Dentro de las hemianopsias homónimas, o sea, lesiones retroquiasmáticas, si existe incongruencia y falta de respeto macular, la lesión es más anterior, está a nivel de la cintilla. Y por el contrario, si la lesión es congruente y con respeto macular, las alteraciones son más posteriores. Están en la radiación óptica o en el lóbulo occipital. Este es un elemento que nos sirve para identificar si la lesión es más anterior, o sea, pregeniculada o posgeniculada. Bueno, también tenemos hemianopsias altitudinales, que son realmente muy raras, pero son lesiones vasculares asociadas a la cisura calcarina y pueden ser superiores o inferiores de acuerdo a donde se ubiquen, pero sépanlo nada más, no tiene realmente gran importancia. Ahora sí, todo esto que hablamos está muy lindo, pero ustedes lo que van a recibir actualmente son este tipo de campos, que tiene 4 figuras distintas. Para interpretar esto, yo les trato de explicar a veces cómo funciona el campímetro computarizado. Primero hay que ponerle la fecha de nacimiento del paciente, porque el campímetro computarizado tiene estandarizado ya campos visuales de la edad de ese paciente, para poderlo comparar con el campo visual que hace el paciente. Lo primero que hace el campo visual es enviar una luz muy pequeña, y si el paciente la ve y aprieta el timbre, le otorga en decibeles un puntaje muy alto, como puede ser de 36, 33 decibeles en esa zona. Si el campímetro ve que el paciente no aprieta el timbre y no ve esa imagen lumínica que le mandó, le aumenta la luminosidad, pero ya al saber que no ve tan bien, le va a otorgar en decibeles menos números. Pondrá un 20 o un 21. Si al aumentar el paciente no lo ve y tiene que aumentar la imagen lumínica más y más, y el paciente no la ve, entonces le otorga un 0 en decibeles. Esa es la imagen de la derecha y arriba. Pero en realidad lo único que tienen que ver ustedes para interpretar el campo visual así computarizado es la imagen de la escala de los grises que está a la izquierda, superior izquierda. Cuanto más transparente sea, más blanco sea, el campo visual es mejor. Primero determina, como se ve ahí, un cuadradito que es la mancha ciega, y después hace todo el campo visual. Después tiene un corte en el esquema inferior izquierdo, abajo. Es un corte para ver más o menos si toda la línea de campo visual está dentro de patrones normales. Y la de la derecha es un sistema comparativo que permite comparar el campo visual estándar que tenía el campímetro con el campo visual que hizo el paciente. Recuerden, entonces, si van a ver un escotoma, van a ver una mancha negra. Si van a ver una hemianopsia, van a ver la mitad del campo visual negro y la otra mitad blanca. Entonces, o hay veces que se da grises intermedios, negros, como ya vamos a ver después. Pero realmente todas las patologías se pueden interpretar perfectamente igual a lo que yo les expliqué, simplemente siguiendo la escala de los grises. Los demás son elementos que si algún día se acuerdan bien, y si no, no tienen tanta importancia para ustedes, como médicos generalistas, ¿no? Bueno, y esto es una campimetría computarizada en un paciente glaucomatoso que tiene lesiones a lo largo del área de Bierrum, saliendo de la papila hacia arriba y hacia abajo, y manteniendo la visión central bastante buena.
Las zonas más negras son zonas, o distintos grises, son zonas que se van deteriorando en forma progresiva, con distinta agudeza visual hasta estar en zonas negras, que son zonas de no visión. Esto, por supuesto, progresa en la periferia, después termina dañando la papila y trayendo como consecuencia una pérdida total de la visión en los glaucomas definitivos. Esto es como ya les dije, observen la escala de los grises y eso los va a llevar a hacer una interpretación exactamente igual a todas las patologías que yo les mostré hoy. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y recuerden de hacer el esquema de campo visual, la vía óptica del campo visual, para la interpretación de las patologías o cuando vayan a dar el examen. Muchas gracias.